En los silenciosos pasillos de un hospital antiguo, donde la vida y la muerte conviven a diario, una figura se desliza en medio de la oscuridad. Su bata está impecable, sus pasos son sigilosos, y en sus manos, una vieja plancha aún humea. ¿Quién es? ¿Qué busca? ¿Y por qué vuelve cada noche con sed de justicia? Esta no es una leyenda inventada, es una historia real que aún estremece al personal médico de la Ciudad de México. Prepárate para conocer la historia completa de la planchada, el espíritu que no descansa, porque su verdad aún no ha sido contada del todo. La leyenda de la planchada. Una enfermera entre la vida y la leyenda. La enfermera impecable en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Desde mediados del siglo XX, se habla de una enfermera fantasmal que aparece durante las noches. Atiende a los pacientes más graves con devoción y don de sanadora, pero cuando el personal médico llega por la mañana, ella ya no está. Su uniforme resplandece, perfectamente planchado y almidonado, como salido de otra época. La historia de Eulalia la leyenda cuenta que en la década de 1930 a 1950 hubo una enfermera llamada Eulalia, joven, hermosa y dedicada a su labor. Enamorada de un médico llamado Joaquín, trabajaba con pasión en el entonces Hospital San Pablo, hoy Juárez. Su uniforme siempre era blanco, limpio, impecable, de ahí su apodo, la planchada. El amor traicionado Eulalia creyó amar sinceramente a Joaquín, quien le pidió matrimonio. Pero él desapareció repentinamente, se casó con otra sin despedirse. El abandono destruyó el corazón de Eulalia. Su atención médica decayó y varios pacientes murieron bajo su cuidado por negligencia. La muerte y el arrepentimiento desgarrada por la culpa, Eulalia cayó enferma y falleció en el hospital donde trabajaba. Antes de morir, incluso se dice que pidió perdón en silencio por las vidas que descuidó. Murió consumida entre la depresión y el agotamiento emocional. La aparición nocturna días después de su muerte, comenzaron a reportarse apariciones. Pacientes aseguraban haber sido atendidos, medicados o consolados por una enfermera querida. Sin embargo, cuando el personal entraba, nadie conocía a ninguna que coincidiera con esa descripción. Casos documentados el Dr. Juan López y otros profesionales han relatado que, en el Hospital Juárez, emergió una figura blanca que administró medicamentos en plena madrugada. Al día siguiente, las enfermeras confirmaron que no hubo ronda nocturna y nadie más entró a esa habitación. Apariciones en otros hospitales, no solo en el Juárez. La leyenda se ha extendido a hospitales del IMSS, como la Clínica 7 de Monclova, hospitales de Mérida o la Ciudad de México, donde se relatan visiones similares de enfermeras impecables atendiendo pacientes desahuciados. El testimonio de un paciente, una persona internada, aseguró que, aunque nunca vio a una enfermera real en su turno nocturno, escuchó pasos, sintió un ligero toque y al día siguiente despertó estabilizado. Cuando preguntó, le dijeron que nadie entró esa noche. Vocación más allá del tiempo. La figura de la planchada representa la dedicación eterna. Algunos creen que Eulalia sigue cumpliendo su promesa de cuidar a otros, aparece con uniforme intacto, sin manchas, moviéndose sin hacer ruido, flotando casi sin rozar el piso. El arrepentimiento que guía varias versiones coinciden. Eulalia falleció con culpa por no haber cuidado bien a sus pacientes. Ahora su espíritu busca redención, acompañando enfermos, administrando medicamentos olvidados, consolando en los pasillos oscuros. Apariencia espectral. Testigos dicen verla con una luz tenue, a veces transparente o difusa. Otros relatan que no se escucha su paso, pero sí el sonido del talón sobre el suelo. Algunos la describen como rubia, otros como morena, pero coinciden en que su rostro irradia compasión. Los medicamentos milagrosos. Cuando ella pasa, el paciente recupera los signos vitales. Al amanecer, presentan mejoras inexplicables. Enfermeras del turno siguiente encuentran cámaras de medicamentos abiertas y cajas vacías, sin explicación de quién las abrió. Historias observadas. Un agente de limpieza y una residente en guardia relatan que escucharon pasos suaves acercarse a una cama y despertar a un paciente. Bajaron la mirada, y solo vieron al descubierto el uniforme inmaculado colgando en la penumbra del pasillo. Las versiones regionales en Mérida, Yucatán, cuentan que, tras su muerte, distintos hospitales la reportaron como una enfermera que reaparece en sus antiguas clínicas atendiendo pacientes. No siempre es Eulalia, pero el patrón de aparición es el mismo, vestida de blanco, impecable, compasiva. El significado cultural. La planchada representa la nostalgia por un servicio humano auténtico frente a la despersonalización médica. La enfermera perfecta, entregada y disciplinada, contrasta con la burocracia fría de la medicina moderna en México. La moraleja oculta. Más allá del terror, su historia es un canto a la autoestima y al valor propio. Eulalia buscaba amor y reconocimiento, pero perdió todo.
tras su muerte, eligió redimir su error ayudando a quienes más lo necesitaban, aunque hubiera dejado ir la vida real por culpabilidad. Conflictos sobrenaturales. Algunos aseguran que la planchada puede ser vengativa. Si un enfermo fue maltratado, ella aparece, pero eso no siempre tranquiliza. Hay casos donde ese paciente desaparece, o despierta con marcas de presión en el pecho, como si fuera recogido por alguien que lo cuida o lo lleva consigo. El luto eterno, la planchada, se ha convertido en símbolo de la enfermería mexicana, vocación, sacrificio y entrega. Pero también es advertencia: el amor que no se valora, el trabajo que se entrega sin cuidar de uno mismo, puede condenar el alma incluso después de la muerte. Anécdotas modernas. Una enfermera explica cómo en guardia, tras escuchar a alguien dar atención, ni su compañera ni ella salieron de la sala. Lo único que encontraron fue una bata blanca doblada en una silla, pero nadie la recordaba en el turno anterior. El legado de Eulalia. Cada hospital nocturno en México es escenario potencial de su aparición. Miles creen que realmente existe, porque la compasión no desaparece con el cuerpo. Y mientras existan enfermos solos, ella seguirá atendiendo, de noche, vestida e impecable. El expediente maldito. Los días transcurrían, pero algo no dejaba en paz a la enfermera Mariana. Había encontrado, escondido entre viejos documentos, un expediente olvidado en una carpeta sin nombre. Al abrirlo, su sangre se heló. Era el registro de Elina, con informes médicos alterados y firmas que no coincidían. ¿Qué es esto? ¿Quién firmó estas autorizaciones? No puede ser. Aquella carpeta estaba marcada con una fecha, la noche de su muerte. Mariana decidió llevarlo con el director del hospital, pero este negó su existencia. Al día siguiente, el expediente había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Alguien estaba ocultando la verdad desde dentro. Testigos de lo imposible. Una joven residente llamada Andrea, que no creía en leyendas ni espíritus, fue asignada a la misma sala donde Elina trabajaba en vida. Esa noche, mientras hacía ronda, escuchó pasos detrás de ella. ¿Quién anda ahí?, preguntó, con voz temblorosa. Giró, y la vio. Una figura vestida de blanco, con una cofia antigua y una mirada penetrante, sostenía una bandeja con medicamentos, flotando. Andrea gritó, pero nadie la escuchó. Al revisar las cámaras de seguridad al día siguiente, solo ella aparecía hablando sola, como si estuviera perdiendo la razón. ¿La planchada, o algo aún peor? La sala prohibida. Una de las puertas del hospital llevaba años clausurada. Nadie hablaba de ella, nadie se atrevía a acercarse. Pero Mariana, decidida a descubrir la verdad, robó la llave del archivo central. Al abrirla, una ráfaga de aire helado la envolvió. Las luces parpadearon, y lo que encontró dentro fue aterrador: una antigua habitación de planchado, con sábanas aún dobladas y una plancha oxidada sobre una mesa. En la pared, escrito con lo que parecía sangre seca, decía: aquí empezó todo. Esa era la verdadera guarida del espíritu. Las voces en la noche. Desde que Mariana entró en esa sala, comenzó a escucharlas: voces, lamentos, llantos de pacientes fallecidos. En las madrugadas, alguien la llamaba por su nombre. Mariana, ayúdame. Intentaba ignorarlos, pero una voz se repetía más que las demás. Era dulce, cansada, llena de dolor. Era la voz de Elina. No fue un accidente, no me dejaron ir, susurraba desde la oscuridad. Mariana ya no dormía, ya no comía. Se estaba volviendo parte del hospital, como ella. El retrato maldito. En el ala más antigua del hospital, colgaban retratos de los primeros médicos y enfermeros. Mariana miró fijamente uno que no había notado antes: era Elina. Pero lo que la dejó sin aliento fue que, al día siguiente, el retrato tenía los ojos cerrados. Y al otro, los ojos estaban abiertos de nuevo. No puede ser. Esto es imposible, gritó frente al cuadro. Una anciana paciente se acercó lentamente y le dijo: cuando sus ojos te miran, es porque quiere mostrarte cómo murió. El archivo del horror. Mariana logró infiltrarse nuevamente en el archivo médico. Esta vez, encontró una caja vieja de madera con una etiqueta borrosa: caso Elina R. La abrió con manos temblorosas y descubrió fotografías, cartas y un informe sellado que decía: negligencia médica encubierta. Dios mío. La dejaron morir sabiendo que estaba infectada. Las cartas revelaban que Elina había implorado ayuda médica, pero fue ignorada por su propio superior, el mismo doctor que ahora era subdirector del hospital.
La confesión del anciano. Mariana buscó al doctor. Ya era viejo, retirado y postrado en cama, pero aún tenía momentos de lucidez. Al verla, murmuró entre lágrimas. Yo fui parte de eso. No imaginé que regresaría. Ella lo presionó para que hablara. La orden vino de arriba. Sabían que tenía fiebre tifoidea. No querían que el escándalo afectara al hospital. Nos hicieron callar. Mariana salió con el corazón destrozado. La habían sacrificado. Una muerte anunciada esa noche. El doctor murió, con el rostro completamente desfigurado por el terror. Según los enfermeros de turno, gritó desesperado: no. Tú no. No vengas por mí. Cuando fueron a revisar, estaba muerto. Lo extraño fue que la plancha oxidada de la sala cerrada apareció junto a su cama, aún caliente. ¿Elina había comenzado su venganza? Mariana poseída. Mariana comenzó a actuar diferente. Hablaba sola, caminaba dormida por los pasillos y se le escuchaba recitar nombres de médicos fallecidos hace décadas. Una noche, fue vista planchando sábanas en la sala prohibida, con los ojos completamente blancos. Cuando intentaron detenerla, gritó con voz ajena: aún no termina. Ellos deben pagar. La planchada se estaba apoderando de su cuerpo. El ritual de liberación. Un antiguo exorcista, conocido por tratar fenómenos en hospitales, fue llamado de emergencia. Al llegar, Mariana estaba atada a una camilla, gritando en lenguas extrañas. El ritual duró horas. Las luces explotaban, las puertas se abrían solas, y en un momento, el espíritu de Elina se manifestó. Solo quiero justicia. Solo la verdad. El exorcista no la expulsó, la liberó. Ayudó a que contara su historia, y Mariana la transmitió en una carta pública que recorrió las redes. El hospital en crisis. Tras revelarse los documentos y las cartas de Elina, los medios estallaron. El hospital fue investigado, el subdirector renunció, y varias tumbas fueron exhumadas. Muchos creyeron que todo era una leyenda urbana, hasta que varias enfermeras nuevas comenzaron a reportar lo mismo. Una figura vestida de blanco me entregó medicamentos que no estaban en el inventario. ¿Elina descansa o no? El hospital decidió rendirle homenaje a Elina, colocando una placa con su nombre y una rosa blanca en la sala de descanso. Durante días, todo pareció calmarse. Pero una noche, la placa cayó sola, la rosa se secó al instante, y las cámaras captaron una silueta que se desvaneció al fondo del pasillo. ¿Realmente descansó, o aún no terminó su misión? Mariana se va, pero no olvida. Mariana renunció. Ya no podía dormir, ni trabajar sin sentir que alguien la observaba. Pero antes de irse, dejó un cuaderno con todas las pruebas, nombres y fechas. La historia de Elina no puede repetirse. Las muertes deben tener justicia, escribió. Años después, su diario sería publicado como el testimonio de la planchada. Voces desde las paredes. Una remodelación del hospital desenterró viejas tuberías, y con ellas, más secretos. Detrás de una pared, encontraron una caja de hojalata con recortes, agujas oxidadas y una bata ensangrentada. Desde ese día, los trabajadores escuchaban susurros entre los muros: no la ayudaron, no la ayudaron. El regreso inesperado. Una paciente en coma despertó gritando: la mujer de blanco me cuidó. Ella me salvó. Nadie había entrado a su cuarto durante 3 noches. Las cámaras solo mostraban su cama y una sombra que parecía sentarse a su lado. Los pacientes fantasmas. Varios médicos reportaron pacientes con heridas graves, que luego desaparecían. Al revisar los registros, sus nombres coincidían con fallecidos de hace décadas. La planchada no solo vagaba, traía consigo otras almas. El hospital maldito. Las muertes repentinas aumentaron. Se hablaba de maldiciones, de pactos antiguos, y de una fuerza mucho más oscura despertando entre sus pasillos. ¿Elina liberó algo más al ser exorcizada? La nueva enfermera. Una joven enfermera llegó al hospital. Nadie sabía de su ingreso, no firmó contrato, pero todos la vieron deambular con una cofia antigua, rostro pálido y manos heladas. Cuando fueron a buscarla, no estaba en ningún registro. Mariana escribe el final en un pueblito lejano. Mariana, ahora retirada, escribió el libro completo con todo lo vivido. Pero antes de publicarlo, murió misteriosamente. Su cuerpo fue hallado con una bata blanca puesta y una rosa marchita entre sus manos. El ciclo se repite. Cada generación del hospital cuenta la leyenda de la planchada.
Pero algunos aseguran que no es solo una historia, sino una advertencia. A las 3:33 de la madrugada, en ciertos pasillos, una mujer plancha sábanas con furia, esperando que alguien repita los errores del pasado. Porque donde hubo injusticia, su espíritu jamás descansará. Así concluye esta impactante y oscura historia de la planchada, una leyenda urbana que, más que cuento, parece haber nacido del dolor real de una mujer traicionada por quienes debieron cuidarla. ¿Y tú? ¿Crees que solo es una historia de terror? ¿O te atreverías a pasar una noche en uno de esos pasillos donde ella aún ronda? Si te gustó este relato narrado, dale like, compártelo con alguien que ame el terror realista y suscríbete al canal para más historias como esta, contadas con detalle, suspenso y mucha emoción. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos paranormales basados en hechos reales. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, en los hospitales, no todo lo que ves está vivo.